Bienvenidos. La bendición para la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charbanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Parashá Vayeshev. Y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las crónicas de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño, pero era un joven con los hijos de Bilhah y los hijos de Silpa, las esposas de su padre. Y traía Joseph malos informes acerca de sus hermanos. E Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, ya que él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Y vieron sus hermanos que era él a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos, y lo odiaron, y no podían hablar con él en forma pacífica. Soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos, y continuaron odiándole aún más. Les dijo: oigan por favor este sueño que soñé. He aquí que estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando he aquí que se levantó mi gavilla y también se quedó erguida. Entonces he aquí que se reunieron en derredor las gavillas de ustedes y se inclinaron ante mi gavilla. Le dijeron sus hermanos: ¿acaso habrás de reinar sobre nosotros? ¿Acaso habrás de dominarnos? Y continuaron odiándolo aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Y soñó otro sueño más y se lo relató a sus hermanos y dijo: he aquí soñé otro sueño más, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo relató a su padre y a sus hermanos. Lo reprendió su padre y le dijo: ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso habremos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti, rostro a tierra? Y tuvieron celos de él sus hermanos, pero su padre meditó sobre este asunto, y fueron sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. Y dijo Israel a Joseph: ¿acaso tus hermanos no están apacentando en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Le dijo: heme aquí. Le dijo: ve ahora, inquiere por el bienestar de tus hermanos y el bienestar del rebaño, y tráeme un informe. Y lo envió desde las profundidades de Hebrón, y llegó a Shechem, y lo halló un hombre, y he aquí que erraba por el campo. Le preguntó el hombre diciéndole: ¿qué buscas? Y dijo: a mis hermanos busco. Dime por favor, ¿dónde están apacentando? Y dijo el hombre: han partido de aquí, pues oí que decían: vayamos a Datán. Entonces fue Joseph tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Lo vieron ellos desde lejos, y cuando todavía no se había aproximado a ellos,
ellos conspiraron en su contra para matarlo, y se dijeron los unos a los otros: he aquí el soñador ahí viene, así que ahora vayamos y matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos qué será de sus sueños. Y oyó Reubén y lo rescató de sus manos y dijo: no mataremos. Y le dijo Reubén: no derramen sangre, arrójenlo a este pozo en el desierto, pero no le pongan manos encima, con la intención de rescatarlo de sus manos para devolverlo a su padre. Y sucedió, cuando llegó Yosef a sus hermanos, que ellos le arrancaron a Yosef su túnica, la túnica de lana fina que llevaba encima, y lo tomaron y lo arrojaron al pozo, y el pozo estaba vacío, no había en él agua. Se sentaron a comer pan, alzaron la vista y vieron, he aquí que una caravana de ismaelitas venía de Gilad, y sus camellos cargaban especies, bálsamo y loto, en su camino para bajarlos a Egipto. Dijo Yehudá a sus hermanos: ¿qué provecho obtendremos de matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? Vamos, vendámoslo a los ismaelitas, pero que nuestra mano no esté sobre él, pues nuestro hermano, nuestra propia carne es él. Y aceptaron sus hermanos, y pasaron por allí hombres madianitas, comerciantes, y ellos sacaron a Yosef, subiéndolo del pozo, y vendieron a Yosef a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y llevaron a Yosef a Egipto. Regresó Reubén al pozo, y he aquí que no estaba Yosef en el pozo, y se rasgó las vestimentas, y regresó a sus hermanos y dijo: el niño no está, y yo ¿a dónde puedo ir? Y tomaron la túnica de Yosef, sacrificaron un cabrito y remojaron la túnica en la sangre, y enviaron la túnica de lana fina y la trajeron a su padre y dijeron: esto encontramos, identifícalo por favor, ¿acaso es la túnica de tu hijo o no? Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo. Una bestia salvaje lo devoró. Ciertamente fue despedazado Yosef. Entonces se rasgó Jacob sus vestimentas y se puso arpillera en los lomos y guardó duelo por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas a consolarlo, mas él se negó a consolarse y dijo: pues bajaré por mi hijo lamentándome a la tumba. Y su padre lo lloró, y los medianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, cortesano del faraón, jefe de los carniceros. Fue por aquella época que descendió Yehudá de sus hermanos y se apartó en dirección a un hombre adulamita llamado Girá. Allí vio Yehudá a la hija de un renombrado mercader llamado Shua, y se casó con ella y cohabitó con ella, y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre y concibió nuevamente y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Onán. Y nuevamente concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Shelah. Y fue en Jesib cuando lo dio a luz. Tomó Yehudá una esposa para él,
su primogénito, y su nombre era Tamar, pero era el primogénito de Yehudá, malvado ante los ojos de Hashem, e hizo Hashem que muriera. Entonces dijo Yehudá a Onán: cohabita con la esposa de tu hermano y despósala en un matrimonio por levirato y establece descendientes para tu hermano. Pero sabía Onán que no sería suya la simiente, y sucedió que cada vez que cohabitaba con la esposa de su hermano, derramaba en tierra para no dar descendientes a su hermano. Fue malvado ante los ojos de Hashem lo que hizo, y provocó que muriera también él. Entonces le dijo Yehudá a Tamar, su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Shelah, mi hijo. Pues pensó: no sea que muera también él como sus hermanos. Y fue Tamar y volvió en la casa de su padre, y transcurrieron muchos días, y murió la hija de Shua, la esposa de Yehudá. Cuando se consoló Yehudá, subió a supervisar a sus esquiladores, él y su amigo Jirá, el adulamita, a Timná. Y se le dijo a Tamar lo siguiente: he aquí que tu suegro sube a Timná a esquilar sus ovejas. Y ella se quitó sus atuendos de viudez, se cubrió con un velo y se arropó, y se sentó junto al cruce de caminos que está en la ruta de Timná, pues ella vio que había crecido Shelah, y que ella no le había sido dada por esposa. Y cuando la vio Yehudá, pensó que era una prostituta, ya que ella se había cubierto el rostro, y se desvió del camino hacia ella y dijo: ven por favor y déjame cohabitar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y dijo: ¿qué me darás si cohabitas conmigo? Respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y dijo: siempre y cuando me dejes una prenda hasta que lo envíes. Dijo: ¿qué prenda he de darte? Respondió ella: tu sello, tu manto y tu bastón que tienes en la mano. Y él se los dio y cohabitó con ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó, se fue y se quitó el velo y se vistió los atuendos de viudez. Envió Yehudá el cabrito de las cabras a través de su amigo el adulamita para recuperar la prenda de la mujer. Pero él no la encontró, y le preguntó a la gente de su lugar diciendo: ¿dónde está la prostituta, la que estaba en el cruce de caminos junto a la ruta? Dijeron: no había aquí ninguna prostituta. Entonces retornó a Yehudá y dijo: no la encontré. Incluso los hombres del lugar dijeron: no había aquí ninguna prostituta. Y dijo Yehudá: que se los quede, no sea que nos convirtamos en objeto de burla de verdad. Le envié este cabrito, pero no pudiste encontrarla. Y sucedió, cuando transcurrieron alrededor de 3 meses, que se le dijo a Yehudá: se ha prostituido Tamar, tu nuera, y lo que es más, ha concebido de su prostitución. Dijo Yehudá: sáquenla y que sea quemada. Cuando la sacaron, ella le envió decir a su suegro diciendo: del hombre a quien pertenecen estos estoy encinta.
Y dijo ella: identifica, por favor, de quién son este sello, este manto y este bastón. Y los reconoció Yehudá y dijo: ella tiene razón, es de mí, por cuanto no le di a mi hijo Shelah, y no volvió a tener intimidad con ella. Y sucedió cuando ella dio a luz, he aquí que había mellizos en su vientre, y al momento de dar a luz, uno sacó una mano, tomó la partera, un hilo carmesí, y se lo ató a la mano, diciendo: este salió primero. Y sucedió cuando él retiró la mano, que he aquí que salió su hermano. Dijo ella: ¿con qué fuerza te has impuesto? Y llamó su nombre Peret. Luego salió su hermano, en cuya mano estaba el hilo carmesí, y llamó su nombre Sera. Y Yosef fue bajado a Egipto, y lo compró Potifar, cortesano del faraón, jefe de los carniceros, un renombrado egipcio de los ismaelitas que lo habían hecho descender allí. Estuvo Hashem con Yosef y se transformó en un hombre próspero, y permaneció en la casa de su amo egipcio, y percibió su amo que Hashem estaba con él, y todo lo que hacía Hashem lo hacía prosperar en su mano. Y halló Yosef gracia ante sus ojos, y lo asistió, y lo colocó a cargo de su casa, y todo lo que poseía lo puso bajo su custodia. Y sucedió que desde el momento en que lo colocó en su casa a cargo de todo lo que poseía, bendijo Hashem la casa del egipcio a causa de Yosef, por lo que la bendición de Hashem estaba en todo lo que poseía, en la casa, en el campo. Dejó todo lo que poseía bajo custodia de Yosef, y con el presente no se ocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y Yosef era bello de forma y bello de aspecto. Tras estas cosas, la mujer de su amo puso sus ojos en Yosef y le dijo: acuéstate conmigo. Mas él se negó categóricamente. Le dijo a la mujer de su amo: mira, conmigo aquí mi amo no se ocupa de nada en esta casa, y todo lo que tiene lo puso bajo mi custodia. No hay nadie más grande en esta casa que yo, y él no me ha negado nada excepto a ti, ya que eres su esposa. Entonces, ¿cómo voy a perpetrar esta gran maldad y pecar contra Dios? Y así fue. Ella instaba a Yosef día tras día, y él no escuchaba sus ruegos de acostarse junto a ella, de estar con ella. Entonces sucedió un día oportuno en que Yosef entró a la casa a realizar sus tareas, y ningún hombre del personal de la casa estaba allí en la casa, que ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió afuera. Al ver que él había dejado la ropa en su mano y había huido hacia afuera, ella llamó a los hombres de su casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído a un hebreo para que se burle de nosotros, y vino a acostarse conmigo. Pero yo grité a viva voz, y cuando oyó que alcé mi voz y grité, dejó su vestimenta junto a mí,
huyó y salió afuera, y mantuvo la ropa de él con ella hasta que llegó su amo a casa y le contó un relato similar diciendo: el esclavo hebreo que nos trajiste vino para burlarse de mí, pero sucedió que cuando alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó hacia afuera. Y sucedió cuando oyó su amo las palabras de su mujer, que le había hablado diciendo: cosas como estas me hizo tu esclavo, que se encendió su ira, y el amo de Yosef lo tomó y lo puso en la cárcel, el lugar donde estaban confinados los prisioneros del rey, y se quedó allí en la cárcel. Hashem estuvo con Yosef y lo dotó de carisma e hizo que hallara gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y puso el jefe de la cárcel bajo la custodia de Yosef a todos los reos de la cárcel, y todo lo que allí se hacía, él lo hacía. El jefe de la cárcel no controlaba nada de lo que estaba a su cargo, por cuanto Hashem estaba con él, y todo lo que hacía, Hashem lo hacía prosperar. Y sucedió tras estas cosas que transgredieron el copero del rey de Egipto y el panadero contra su amo, contra el rey de Egipto. Y se enfureció el faraón con sus dos cortesanos, el jefe de coperos y el jefe de panaderos, y los colocó bajo custodia en la casa del jefe de carniceros en la prisión, el lugar donde Yosef estaba confinado. Designó el jefe de carniceros a Yosef para que estuviera con ellos, y él los asistía, y ellos permanecieron durante algunos días en la guardia, y soñaron un sueño los dos, cada uno su sueño la misma noche, cada uno de acuerdo con la interpretación de su sueño, el copero y el panadero del monarca de Egipto, que estaban confinados en la prisión. Y vino a ellos Yosef a la mañana, los vio, y he aquí que estaban afligidos, y preguntó a los cortesanos del faraón que estaban junto a él bajo custodia en la casa de su amo, diciendo: ¿por qué están de mal semblante hoy? Le dijeron: un sueño hemos soñado, pero no hay quien lo interprete. Y les dijo Yosef: ¿acaso a Dios no le pertenecen las interpretaciones? Cuéntenmelo, por favor. Y relató el jefe de coperos su sueño a Yosef, y le dijo: en mi sueño, he aquí que había una vid frente a mí. En la vid había 3 zarcillos, y era como si floreciera. Florecían sus brotes y maduraban en sus racimos uvas. Y la copa del faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas, las exprimí dentro de la copa del faraón, y coloqué la copa en la palma del faraón. Le dijo Yosef: esta es su interpretación. Los 3 zarcillos 3 días son. Dentro de 3 días alzará el faraón tu cabeza y te devolverá a tu puesto, y colocarás la copa del faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Tan solo acuérdate de mí cuando él te beneficie, y hazme, te lo ruego, una bondad, y mencióname al faraón. Entonces me sacarás de esta casa, pues en verdad fui secuestrado de la tierra de los hebreos, e incluso aquí
no hice nada para que me pusieran en el calabozo. Y vio el jefe de panaderos que bien había interpretado y le dijo a Yosef: yo también en mi sueño he aquí que había 3 cestos de mimbre sobre mi cabeza, y en el cesto superior había toda clase de manjares del faraón, obra de panadero, y los pájaros los comían del cesto encima de mi cabeza. Respondió Yosef y le dijo: esta es su interpretación. Los 3 cestos, 3 días son. Dentro de 3 días el faraón alzará tu cabeza de sobre ti y te colgará de un árbol, y comerán las aves tu carne de sobre ti. Y sucedió al 3er día, el cumpleaños del faraón, que hizo un banquete para todos sus sirvientes, y contó al jefe de coperos y al jefe de panaderos entre sus sirvientes. Restituyó al jefe de coperos sobre su bebida, y él colocó la copa en la palma del faraón, pero al jefe de panaderos colgó tal como le había interpretado Yosef. Pero no recordó el jefe de coperos a Yosef, sino que se olvidó de él. Comentarios. Esta parashá Vayeshev, hay un par de enseñanzas que todos podemos aprender, y dice así: esta parashá nos enseña lecciones de profundidad de la justicia, el favoritismo paterno, los peligros de los celos, la importancia de la fe y la capacidad de Dios para transformar la adversidad en algo bueno, destacando que incluso los errores y las injusticias, como la venta de Yosef, pueden llevar a grandes bendiciones, y que debemos buscar la excelencia y el servicio incluso en las peores circunstancias. La división y la pérdida de la presencia divina. Mientras los hermanos estaban unidos, esto es bonito, dice, mientras los hermanos estaban unidos, simbolizado por no usar zapatos, esto significa un signo de proximidad a lo espiritual. Y después dice: la venta de Yosef los separó, haciendo necesario el uso de zapatos, y esto indicando un descenso a lo físico y a la necesidad de protección en este mundo, que a veces si nosotros no nos cuidamos, nos hacemos un desapego. Me llamó la atención esto que pone de los zapatos, que cuando nos apegamos más a lo físico, dice que usamos zapatos, pero cuando estamos más a lo espiritual, dice no necesitamos poner los zapatos. ¿Por qué? Porque andamos, dice, un nivel elevado. Me llamó entonces esa comparación que hace. Dice: el poder de las acciones, Shabbat Yeveh. Esta parashá enseña el impacto de las acciones individuales. La decisión de los hermanos de vender a Yosef, motivada por la envidia, tiene consecuencias profundas y duraderas, subrayando que nuestras elecciones tienen un peso moral. Entonces el cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras acciones, de qué es lo que y las acciones que nosotros hacemos también depende de la parte moral que tenemos, o sea, todo lo que hemos internalizado.
si hemos internalizado buenas enseñanzas, buenas cualidades, o sea, todo lo bueno, vamos a tener un efecto positivo. Pero si internalizamos cosas negativas, hay un efecto que se va a ver. Entonces dice, subrayando que nuestras elecciones tienen un peso moral. Entonces todo lo que decidamos hacer que tenga una base en la enseñanza que recibimos todos los días de la Torá, porque eso nos va a ayudar a hacer también una reparación del alma. Según el Zohar, profundiza en los sueños de Yosef y la envidia de sus hermanos, enseñando sobre la conexión entre el mundo físico y el espiritual, la importancia de la justicia interior, que es Peniyut, y este es bonito, la importancia de la justicia interior, Peniyut, frente a la apariencia, y cómo los sueños y la envidia reflejan niveles espirituales y desafíos para la rectificación. Es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Todo lo que la enseñanza buena lo van a llevar a una rectificación, y las enseñanzas que no nos benefician, todavía es juicio, como se dice. Entonces dice, frente a la apariencia y cómo los sueños y la envidia reflejan niveles espirituales y desafíos para la rectificación, que es Tikkun, destacando que la verdadera rectificación viene de la verdad. Si somos verdaderos por dentro o interiormente, entonces vamos a tener una verdadera rectificación. Dice, destacando que la verdadera rectificación viene de la verdad, de uno mismo, y no de la apariencia externa, con un enfoque en la transformación del juicio de Din en bondad. O sea, ¿quién va a transformar los juicios en bondad? Somos nosotros mismos, según si somos verdaderos, si somos internamente, y no solo una apariencia para afuera, para que me vean o para evitar algo que no soy. Dice, con un enfoque en la transformación del juicio, Din en bondad, que ser, y la necesidad de mirar más allá de las ilusiones para alcanzar la redención. Entonces, a veces nos dejamos guiar por las ilusiones de afuera, o sea, de las apariencias, todo lo que está afuera y no nos lleva a ser verdaderos nosotros interiormente. Entonces no estamos reparando nada también. Entonces debe enfocarnos en eso de ser verdaderos interiormente, y así el Boreolá nos va a ayudar a rectificar, a hacer las cosas mejores, y va a tener un provecho en lo que hacemos. De lo contrario, o sea, no tiene beneficio. Esa es mi exposición. ¿Alguien más? Sí, yo en mi caso personal me he quedado meditando en la trama, en todos los eventos que se dan por los informes de Yosef. Aparentemente, bueno, aquí lo titula como malos informes, ¿no? Entonces, la parte esta que me está dando mucha enseñanza, unida a las crónicas o a la historia, al historial de cada personaje, y en esta cosa de manera especial de Yosef, cuando apenas tenía 17 años, interviniendo en toda la trama, en los eventos de gran trascendencia que con facilidad podemos aprender en nuestro día y tiempo. ¿Qué es lo que hacía Yosef? ¿Por qué hacía eso? Bueno, viendo un poco de la historia, saber que Yosef era prácticamente el último de los hermanos, el más cachorrito, ¿va? Entonces había discrepancia con los otros hermanos, hijos de las otras madrastas de él, ¿verdad? Entonces los hermanos mayores, los hijos de Lea, prácticamente
ellos tenían un control de la situación familiar como más amplia por ser mayores, tenían aquellos conceptos de que, pues sí, eran los que tenían más derecho. Y en la parte secular se puede ver con facilidad que por el hecho mismo de que eran de los 11 hijos hasta ese momento, eran 4 madres diferentes, aunque sea el mismo fin, pero ellos no mostraban ese panorama. ¿Qué era la actitud de ellos en torno a esto? Bueno, lo que percibía Joseph realmente era que ya había visto que los hermanos mayores los trataban un poco mal de manera especial a él, por ser el hijo predilecto, por el que el papá le había dado hasta una túnica muy especial. Bueno, los tratos eran más favorables, etc. Hay una serie de detalles que aquí nos está enseñando para nuestro aprendizaje. En mi caso personal, que estoy aprendiendo de Joseph, a dar un buen informe o un mal informe, a hablar de mis hermanos o mejor ser prudente, a avanzar con el apoyo de mis padres, de mi padre, o avanzar con el conocimiento divino en lo que estoy protagonizando, algo grande, trascendente, que quizás no logro entender por este mismo momento, pero que viene en un tiempo próximo o quizás con bastante distancia, pero los eventos que aquí se están dando marcan a cada persona. Bueno, siendo un Joseph, aquí lo vemos como dando malos informes, como un joven malo, que metió un poco de cizaña pues para con su padre, hablando mal de sus hermanos. Cuántas cosas podamos ponerle nosotros a eso dentro de este entorno, pero en realidad esto era necesario que se estuviera dando. El hecho mismo de que lo vendieron, pues lo menospreciaron, lo quisieron matar, lo metieron en un pozo, lo vendieron con los ismaelitas, llegó a Egipto. Pero toda esa trama la podemos ver con detalles dentro de la parte física, dentro de la parte quizás secular, pero ya dentro del contexto elevado, a nivel de Zohar, a nivel de la Kabbalah, la enseñanza que aquí está trasciende, ya no es solamente en el nivel Pechat, en nuestro nivel bajito, sino hay que verlo de un nivel más alto. Y si me detengo a pensar en lo que Jacob, bueno, las crónicas de Jacob, la historia de Jacob, diferente, tanto se habló, por ejemplo, de su padre, de su abuelo, pero esta parachá está marcando un antes y un después, donde se va a hablar mucho con tanta amplitud, pero que necesitamos nosotros refinar nuestra atención, nuestro alcance pensante, emocional, sentimental, y sobre todo a nivel de la Torá, a nivel de la instrucción divina. ¿Qué es lo que ahora me va a quedar a mí dentro de lo que es esta parachá? Y Jacob se asentó, se acomodó, vio que sus padres, que su abuelo, que su papá habían estado en una forma, bueno, casi temporaria, bastante transitoria, bastante movediza, pero él, cuando se llega el momento que cree que tiene todo en control, entonces edifica su casa, se establece, se queda para estar ahí permanentemente, y por eso la expresión, y Jacob se asentó, se acomodó. Y ahí es cuando viene la participación del Boré Olam y nos empieza a hacer mella, empieza a sufrir por Joseph. Joseph, aquí es el talón de Aquiles para él, el sufrimiento de él estaba tan apegado a Joseph. ¿Qué pasó a Joseph? ¿Qué pasó allí? Pasó lo que le puede pasar a cualquier padre, a cualquier madre. ¿Cuántos eventos se marcan aquí? Muchos. Pero aquí está caminando hacia la voluntad divina. Todo esto no es nada al azar. El sufrimiento que le viene a Jacob era para moverlo, para que inquiriera más del Boré Olam. Él sabía que estaba haciendo las cosas bien,
Pero el acomodarse, bueno, lo que a veces Gerson hace, va muy constantemente, acomodarse, manda. Quizás algunos más, va, tal vez no solo yo, va, pero los que hacemos eso, nos viene la voz de aviso, nos viene una llamada de atención. Ahora, quizás el punto es, ¿qué le pasó a Joseph? ¿Qué le pasó a Jacob? ¿Qué le pasa a Gerson? El problema es que nos pasa a todos en su momento oportuno, porque esto es para meditar. ¿Qué tanto tengo que preocuparme? Así como Joseph hablaba mal de sus hermanos, hay de aquellos que hablan mal de mí, ¿va? Porque todas las cuentas el mismo Boreo las tiene, ¿va? Entonces, si yo hablo mal de mis seres queridos, pero yo mismo no me hablo mal de mí mismo, entonces me cuido, me protege. Pero a Jacob le pasó eso, se descuidó un poquito, se distanció un poco del Boreolán, y la mella que causó aquí Joseph fue grande, pero esto marca el inicio del mismo exilio hacia Egipto, dicho en otras palabras, futurizando los eventos que iban a venir. Hay tanto que hablar y a mí me gustaría, pero me quedo ahí porque es buena la interpretación de todos y la participación de todos. Sí, acerca de lo que estaba hablando Gerson, también el Talmud nos da una referencia acerca de eso. Dice que no fue solo un infortunio, sino un plan divino oculto para redimir su familia de la hambruna y establecer al pueblo de Israel en Egipto, preparando el terreno para el exilio y la eventual redención, aunque el odio y la envidia de los hermanos exacerbados por el favoritismo de Jacob cuando le dio la túnica, fueron el catalizador humano que desencadenó esa venta, porque el hermano mayor quería rescatarlo, pero cuando él se fue, que quería regresar cuando estaba en el pozo, fue que lo vendieron, y quien fue el que lo vendió, fue el que le dio la idea, fue Yehudá. Entonces más adelante él tiene unas consecuencias de eso. Pero al final dice también el Talmud en el Tratado de Shabbat, enseña, aquí está lo que nos enseña, lo que me enseña esta parte a mí de la Parashá, dice, enseña que un padre no debe mostrar favoritismo entre sus hijos y darle regalos como lo hizo Jacob. Entonces cada uno de nosotros que tenemos hijos no debemos de actuar de esa manera, porque lo que estamos haciendo es que si tenemos más hijos lo van a odiar. Entonces es lo que nos sucede en algunas oportunidades, porque nosotros recibimos bien las cosas, pero al final eso lo trae consecuencias. Eso es lo que he aprendido yo de esta parasha. Siguiendo lo de con respecto a lo que decía don Gerson, que hablaba del sufrimiento de Jacob, al igual Natán hablaba también de Yehudá, y es el 38.1. Fue por aquella época que descendió Yehudá de sus hermanos y se apartó en dirección a un hombre adulamita llamado Girá. Dice, ¿qué descendió Yehudá? Su descenso fue conceptual en el sentido de que sus hermanos lo depusieron de su condición de líder, ya que cuando vieron la intensa aflicción en que se sumió su padre, le echaron la culpa a Yehudá, lo acusaron diciendo, fuiste tú el que sugirió que vendiéramos a Joseph. Si nos hubieras aconsejado que lo devolviéramos a nuestro padre, te habríamos escuchado. Como resultado de la desilusión que tuvieron de él, Yehudá se alejó de su familia y se estableció en Adulam, donde se convirtió en el socio comercial de Girá. Debido a que Yehudá era culpable del sufrimiento de Jacob,
se lo castigó haciéndolo perder a sus 2 hijos mayores, para que sintiera en su propia carne la misma aflicción que él había causado a su padre. Rabí Yohanan en el Midrash afirma que Yehudá fue castigado medida por medida. En hebreo, midá keneged midá. Aquí esto me enseñaba a mí que realmente si hacemos algo malo, Boreolam nos va a castigar por haber hecho lo malo. Y si hacemos algo bueno, igual Él nos ayuda por haber hecho lo bueno. Entonces, esto es medida por medida. Y dice que Dios responde a las acciones humanas en forma proporcional, castigando el mal con el mal y recompensando el bien con el bien, que era lo que Él les decía. Si yo hago bien, pues Boreolam me va a recompensar con algo bueno también. Pero si hago algo malo, algo incorrecto, igual tengo que estar consciente de que cometí el error, cometí la transgresión, hice algo malo y bueno, lo que va a venir no va a ser bueno, ¿verdad? Va a ser malo. Esto me llamó así como a mi vida, que tengo que estar más pendiente de hacer lo bueno que estar haciendo las cosas malas o cosas incorrectas. Y este es un llamado para que nosotros nos pongamos así como pendientes. Esta parashá nos enseña con respecto a la justicia. Nos habla de la justicia, nos habla de las tentaciones, del deseo y del sufrimiento. Así es que estos conceptos a mí realmente me llamaron mucho la atención en el aspecto de que en algunas veces estamos muy descuidados con respecto a estos conceptos de estar haciendo las cosas solo por hacerlas. Tenemos que tener ya la conciencia de que las hacemos y bueno, la recompensa o lo que viene depende de nosotros. ¿Alguien más? Sí, me llamó la atención esta parte del primer versículo de la parashá. Y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó, dice, su padre. Eso es bien interesante, que lo que estaba hablando también Herschel, que el acomodarse trae consecuencias y nosotros tenemos que sobreponernos a toda situación. Y el comentario acá en el Humash declara: y se estableció Jacob con base en el contraste entre los términos empleados en el caso de Jacob, y en el de su padre, establecerse, que implica una residencia permanente, y peregrinar, que implica una vida nómada. El Midrash deduce que tras su largo exilio y todas sus vicisitudes, Jacob deseaba establecerse con tranquilidad de una vez por todas. Pero entonces le sobrevino la angustia del rapto de Yosef. Si bien los justos ansían la tranquilidad, el Eterno dice: ¿acaso no les alcanza con lo que les aguarda en el mundo venidero? Que también quieren tener una vida sosegada en este mundo. Rashi,
lo antedicho no significa que Jacob y otros justos no tengan el derecho de gozar de una vida tranquila. De hecho, el propio Jacob pasó los últimos 17 años de su vida disfrutando de una felicidad espiritual absoluta. En realidad, lo que el Midrash quiere enseñarnos es que la misión de Jacob aún no había finalizado. Él pensaba que una vez que ya hubo engendrado a los antepasados de las 12 tribus, resistido su exilio junto a Labán, sobrevivido su confrontación con Esaú y superado el difícil trance que vivió en Shechem. Ya había acabado con su tarea de allanar el camino para el futuro de la nación, pero Dios dispuso otra cosa. Los sucesos que empezaron a producirse con su llegada a Eret Israel fueron los precursores necesarios para el descenso de Israel a Egipto y los memorables milagros del éxodo que la nación recuerda en forma constante, y especialmente cuando sufre en carne propia todo tipo de opresiones para las que no se discierne solución. Si nosotros vemos ahí, él pensaba que ya terminaba su trabajo, que ya había hecho todo lo suficiente y por eso quería establecerse, estar tranquilo, descansar, pero vemos ahí que no, todavía le faltaba mucho más que recorrer, y eso me llamó la atención porque hoy en día a veces nosotros, como decía Herschel, a veces nos acomodamos, pero ahí donde es peligroso puede venir una situación que nos va a estancar en forma tremenda. Así que por eso me llamó la atención esto, que sí podemos, el llamado a seguir adelante, a no estancarnos, sino que pararnos firmes y a seguir adelante. Esa es mi participación. Sí, en la voz de la Torá escuchaba yo el comentario acerca de lo que dice: cuántas aflicciones sufren los justos en este mundo, problema tras problema, dolor tras dolor, para que puedan merecer el mundo por venir. Sabemos que Jacob era justo, entonces ellos no pueden como establecerse, porque si se acomodan les viene más sufrimiento. ¿Por qué venía sufrimiento más sufrimiento, dolor tras dolor? Porque él se había acomodado un poco. Pero eso es lo que ellos ya tienen todo, dice, pero todavía les hace falta, porque el mundo por venir es lo que más nosotros anhelamos. Sí, también tocante a esa parte, en realidad uno como que encontrara mucha paradoja con entender y poner en práctica lo que la Torah nos dice, ¿verdad? Los comentaristas, los grandes sabios nos dejan del conocimiento para poder corregir mucho de nuestra propia vida. Y en el caso, pues, el caso de Jacob marca una serie de situaciones, saber que él en cierto modo es Dios mismo, pero sufre tanto. En cierto modo él no tenía que sufrir por Yosef, su hijo, porque él podía entender que era necesario, pero olvidarse de servirle al Creador y seguir adelante una rutina
de santidad, de búsqueda permanente, de hacer cosas mayores, porque él estaba en ese proceso, él tenía la capacidad de hacerlo, él no podía retractarse, él no podía detenerse. Mas, sin embargo, cuando nos viene una enfermedad a nosotros, cuando nos viene la falla de un ser querido, cuando nos viene que nos toca la parte que más nos duele, y eso el Boreolán lo hace con propósito. Todo lo que le aconteció a Jacob fue con propósito, lo que le aconteció a Joseph fue con, o sea, todo lo que nos sea a nosotros es con propósito, y el propósito es que estemos conectados a Él siempre, que en la medida posible, y tal vez no valga la pena poner mi ejemplo, pero lo puedo compartir. Si yo me descuido, el que va a sufrir las consecuencias soy yo, y no quiero que nadie más la sufra, pero el descuidado soy yo. Ahora, ¿cuánto voy a afectar a los que están a mi alrededor? Si puedo superar eso que a mí me corresponde y puedo beneficiar a los demás, qué bueno. Pero si les voy a afectar, ahí está lo triste, ahí está lo duro. Entonces el Boreolán está precisamente para ir reacomodando todos estos desvaríos, desajustes que nos van surgiendo en nuestro camino, y Él tiene miles de formas para hacernos llegar a entenderlo. Y como nos dicen aquí los maestros, ¿cómo lo entendimos? ¿A palos o con inteligencia? Entonces nosotros escojamos bien. Me quedo ahí, gracias. La parashá empieza: y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Y me llamaba la atención que Jacob decidió regresar a la tierra donde se había establecido su padre. Y más adelante habla de que Joseph, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño. Era un joven con los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa, las esposas de su padre, y traía Joseph malos informes de ellos a su padre. Joseph venía a decirle, a traerle malas recomendaciones de todo lo que hacían los hermanos. Venía a contárselos a Jacob, y eso pasa porque era un muchacho inmaduro, no tenía todavía la suficiente madurez en ese momento de aprender a guardar silencio, por lo que muchos hacemos, yo en mi caso, mucho de hacer la shujara, de no guardar un recato hasta en hablar, y esa parte me llamaba la atención de Joseph y Jacob, y les quiero leer un poco del comentario. Y se estableció Jacob con base en el contraste entre los términos empleados en caso de que Jacob es el de su padre. Establecerse, que implica una residencia permanente, y peregrinar, que implica una vida nómade. El Midrash reduce que tras su largo exilio y todas sus vicitudes, Jacob desea establecerse con tranquilidad de una vez por todas, pero entonces le sobrevino la angustia del rapto de Joseph. Si bien los justos ansían la tranquilidad, el Eterno dice: ¿acaso no les alcanza con lo que les aguarda en este mundo venidero, que también quieren tener una vida sosegada en este mundo? Lo antes dicho no significa que Jacob y los otros justos no tengan el derecho de gozar de una vida tranquila. De hecho, el propio Jacob pasó los últimos 17 años de su vida disfrutando de una felicidad espiritual absoluta.
En realidad lo que el Midrash quiere enseñarnos es que la misión de Jacob aún no había finalizado. Él pensaba que una vez que ya hubo engendrado a los antepasados de las 12 tribus, resistido su exilio junto a Labán, sobrevivió su confrontación con Esaú y superando el difícil trance que vivió en Shechem, ya había acabado con su tarea de allanar el camino para el futuro de la nación. Pero Dios dispuso otra cosa. Los sucesos que empezaron a producirle con su llegada a Israel fueron los precursores necesarios para el descenso de Israel a Egipto. Y me llamaba la atención una parte que leí del Zohar, donde Rabbi Hillá explica a Jacob en el versículo: yo no estaba cómodo, ni estaba yo quieto, ni estaba yo tranquilo, sino que vino la turbación. En Job 3:26 dijo: cuántas adversidades y cuántos sufrimientos uno después de otro cae sobre los justos en este mundo, para que puedan merecer el mundo por venir. Jacob era uno de ellos, y podría decir: yo no estaba cómodo en la casa de Labán, de la cual no podía escapar, ni estaba yo tranquilo por causa de Esaú, debido al dolor que me afligió por medio de su capitán, y después por miedo al mismo. Tuve yo descanso en el asunto de Diná y Siquem, sino que vino turbación, es decir, la turbación y confusión de la pérdida de Yosef, que era la peor de todas debido a su amor por Yosef. Jacob moró en la tierra de Canaán, de las pertenencias de su padre. Esa parte el domingo que leí esta parte en el Zohar me llamó mucho, me dejó. Y saben que me quedé, que cuando empecé a leer esta parte, empezaron a salirme lágrimas y digo, en realidad Jacob había pasado muchas cosas, pero a veces uno da por sentado que cuando ya todo está saliendo bien, uno dice: sí, ya todo pasó, ya viene la calma. Pero es cuando deberíamos de preocuparnos, como nos han enseñado los maestros, ¿verdad? Que es cuando deberíamos de preocuparnos, porque cuando hay calma es que Hashem en ese momento no quiere nada con nosotros, y es donde nosotros tendríamos que venir y pedir más a Hashem. Y también me llamaba la atención en el 37:3, donde dice: e Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, ya que él era hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Y digo, tenemos hijos, y como padres muchas veces, al menos en mi caso, quiero a mis hijos a los 3 por igual, aunque cada uno tiene sus diferentes emociones y sus diferentes situaciones, que no han sido tampoco así de decir hay hijos perfectos, pero aún con todas y sus vicisitudes que tienen, así los amo, y yo digo, los quiero por igual, aunque a veces ellos dicen: mamá, vos querés más a uno y no al otro, y se ponen celosos. Y si en aquel tiempo se daba eso, y no digamos ahora, yo que soy madre y solo tengo 3 hijos, y Jacob tenía 12 hijos. Tenía 12 hijos, y cada uno era un mundo, cada uno tenía un pensamiento, tenía
una razón en la cual sentían celos de Joseph. Y me da también lo que dice el comentario. Solo voy a leer una parte del comentario donde dice: una túnica de lana fina. La traducción es, según Rashi, una túnica de lana fina. Era una túnica bordada con manga larga, hecha de franjas coloridas de fina lana. Esta túnica era un distintivo de liderazgo. Después de que Reubén dañó su reputación al manipular la cama de Jacob, este elevó a Joseph a la condición de primogénito y le hizo la túnica para simbolizar su nuevo rango dentro de la familia. Ellos, debido a eso, empezaron a tener celos de Joseph, pero ya Hashem había hecho una promesa, y muchas veces es de lo que nosotros no nos recordamos, que Hashem ya nos ha prometido, pero nosotros queremos que las cosas pasen de un momento a otro. Queremos magia, queremos que pase ya y no disfrutar del proceso que Hashem da, porque todo es así, como decía Elisheva, medida por medida. O sea, todo es como nosotros damos, así también vamos a recibir. Y la otra parte que me llamaba la atención, que es en el 5, donde él empieza a contarles, él les cuenta a sus hermanos los sueños que él ha tenido. Y se nos ha enseñado que no debemos de contarle a nadie nuestros sueños, porque muchas veces a la persona que se lo podemos contar puede tener celos de los sueños que nosotros podamos tener, ya sean buenos. Bueno, si son buenos tienen celos, pero si son malos, en apariencia, a uno al contarlo es como decirle a otra persona: mira, me va a sobrevenir esto. Entonces no es bueno contar nuestros sueños, no es bueno contarle a otras personas qué es lo que nosotros queremos. Mejor es contárselo a Hashem, que él es el que nos ha dado esos sueños. Él tiene una respuesta también para esos sueños. Esa parte a mí me llamaba bastante la atención, en que sí debemos de ser más precavidos, y muchas veces lo hacemos como por inmadurez, el contar, el hablar de más, lo hacemos por inmadurez, y ya después venimos y reaccionamos, pero ya hemos contado, ya hemos dicho, y entonces después decimos: no debí, y eso es un proceso, es un aprendizaje que cada uno de nosotros lleva. Esa parte me llamó bastante la atención de los sueños, y también me llamó la atención en el 40, cuando Joseph estaba en el 40:15, donde dice: pues en verdad fui secuestrado de la tierra de los hebreos, e incluso aquí no hice nada para que me pusieran en el calabozo. Y vio el jefe de panaderos que bien había interpretado, y le dijo a Joseph: yo también en mi sueño he aquí que habían 3 cestos de mimbre sobre mi cabeza, y en el cesto superior había toda clase de manjares del faraón, obra de panadero, y los pájaros los comían del cesto encima de mi cabeza. Respondió Joseph y dijo: esta es su interpretación.
los 3 sextos, 3 días son. Dentro de 3 días el faraón alzará tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol, y comerán las aves de tu carne de sobre ti. Y dice en el 20 que sucedió que al tercer día era el cumpleaños del faraón, y él hizo un banquete, y saca al panadero, y los sueños que ellos le habían contado se hicieron realidad. Pero en algo que cometió Joseph es que le dice a uno de ellos que se acuerde de él, porque nosotros podemos decir no tuvo la confianza de esperarse, pero eso le costó pasar más tiempo ahí. Esa parte también me llamaba la atención, porque sí, como decía, no tenemos paciencia, sino que queremos que todas las cosas sean hechas en el momento, pero Hashem no se olvida de nosotros. Él siempre nos tiene presentes. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él, no rezando, no pidiendo, no viniendo para allá, no estando en las clases. Somos nosotros los que nos alejamos de Hashem. No es Hashem el que se aleja de nosotros. Esa es mi participación. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes un comentario respecto a Yosef. Era exitoso. Berechit 39, 2 y 3. Berechit 39, 21 y 23. Dice, cuando la Torá dice que Yosef era exitoso, no se refiere a riqueza o posición social, sino a algo más profundo. Dios lo acompañaba continuamente. Su moralidad atraía bendición visible. Su pureza lo convertía en un conducto de abundancia espiritual. Incluso en prisión, su luz interior transformaba el entorno. Por eso se dice que Yosef es un tzadik, cuyo éxito no depende del lugar, sino de su conexión con Dios. El éxito verdadero no depende del lugar donde nos encontramos. La integridad abre puertas reales. Yosef tuvo éxito porque se negó a traicionar su moral. El éxito de Yosef no es poder, dinero, posición, es identidad, integridad, pureza, fuerza moral, conexión espiritual y resiliencia. Solamente esto quisiera traer este comentario. Muchas gracias. Ok. Bueno, quedamos con el maestro. El nombre de la parashá, Vayeshev o Vayeshev, a simple vista esta parashá parece tener el nombre más inadecuado. Vayeshev significa se asentó, y sin embargo en esta parashá leemos del acontecimiento más perturbador en la vida de Jacob, la desaparición de Yosef. De hecho, al comienzo de la parashá, Rashi escribe: cuando Jacob buscó asentarse con tranquilidad, el enojo de Yosef contra sus hermanos se abalanzó sobre él. Entonces, ¿cómo pudo una parashá que habla de la conmoción de Jacob volverse conocida como Jacob se asentó? En verdad, sin embargo, el pedido de paz y tranquilidad de Jacob finalmente fue concedido por Hashem. Como vemos
que en los últimos 17 años de su vida vivió pacífica y cómodamente en Egipto. Es solo que cuando Jacob buscó paz, Hashem quiso darle una paz y tranquilidad más sublime que la que él merecía. Por eso Hashem le envió la terrible experiencia con Yosef para desafiar a Jacob y con ello elevarlo espiritualmente al nivel en el que sería merecedor de la mayor paz. Y a ello se debe que toda nuestra parashá se llama Vayeshev, se asentó, pues en ella leemos acerca de las terribles experiencias que Hashem envió a Jacob para elevarlo espiritualmente al nivel en el que podía vivir una vida completamente armoniosa en este mundo, así como en el venidero, basado en Likutei Sijot, volumen 30, página 176 y siguientes. La adquisición de la Torá implica total sumisión a ella. Estas son las generaciones de Jacob. Yosef, a los 17 años de edad, era pastor del rebaño con sus hermanos y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y Yosef llevaba a su padre malos informes sobre la conducta de ellos. Bereshit 37:2. Esta es la descendencia de Jacob, Yosef. ¿Por qué el versículo menciona solo a Yosef, si Jacob tuvo también otros hijos? Explica el Yalkut Shmoni, Bereshit 140, y lo menciona Rashi, que toda la Torá que estudió Jacob Avinu se la enseñó a su hijo Yosef. Por lo tanto, toda la Torá que tenía Jacob la tenía también Yosef. Y por eso dice, esta es la descendencia de Jacob, Yosef. Esto no deja de asombrar, ya que Reubén era el primogénito, y aún así Yosef alcanzó a estudiar más Torá que todos sus hermanos, e incluso más que Reubén, su hermano mayor. Por otra parte, se acostumbra a llamar a Yosef con el calificativo de Yosef Hatzadik. ¿Por qué justamente Yosef mereció este calificativo? Sin duda la rectitud de las demás tribus no era inferior a la de Yosef. La respuesta a estas preguntas radica en las palabras del versículo. Y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa. Yosef Hatzadik se veía a sí mismo como un joven delante de los hijos de las sirvientas, es decir, que se comportaba humildemente, sin ponerse por encima de ellos. Rashi subraya que Yosef se arreglaba el cabello, lo cual implica que tenía muy buen aspecto. Es probable que esta haya sido una razón para sentirse superior a las otras tribus. También vemos que Jacob Avinu le otorgó a Yosef un trato preferencial, cosiéndole una túnica de lana fina. Pero a pesar de todo eso, Yosef continuó siendo humilde y demostrando afecto hacia los hijos de las sirvientas, conservando siempre su nivel. Posteriormente, cuando llegó a ser virrey de Egipto, Yosef habría podido derrocar al faraón, porque él sabía un idioma más que el faraón. Pero Yosef Hatzadik se sentía agradecido con el faraón por haberlo nombrado gobernante sobre todo Egipto, y por eso no actuó en su contra. Vemos que Yosef poseía una gran humildad y acostumbraba a aminorar su valor frente a los demás, a pesar de que dominaba todos los idiomas y de que había logrado interpretar los sueños que todos los magos de Egipto no habían podido descifrar. No sintió nada de orgullo y siguió comportándose con humildad. Esta es otra explicación al versículo, porque en hebreo la palabra joven se dice na'ar, lo cual también significa sacudir, menaer, es decir,
sacudir de él todo honor y grandeza, y comportarse con simpleza frente a los hijos de las sirvientas. Después de haber analizado el versículo, vemos que de todos los hermanos es precisamente a Yosef a quien se lo llama Hatzadik, y que es también él el que mereció estudiar toda la Torá de boca de Jacob, porque siempre se comportó con humildad. La Torá se adquiere cuando uno se une al compañero y puede sentirlo, cuando uno se anula ante el otro, tal como lo hizo Yosef ante los hijos de las sirvientas. La persona que ayuda a llevar la carga de su compañero tiene el mérito de recibir muchas cosas a cambio. La Torá misma perdura en aquel que está dispuesto a dar la vida por ella. Tratado de Berajot 63b. Es decir, que se predispone a estudiar desde una posición de humildad y subyugación. Por eso Yosef tuvo el mérito de estudiar en muy poco tiempo de la boca de su padre toda la Torá que éste había estudiado con Shem y Eber. En una ocasión vino a verme una mujer y me contó con gran dolor que su hijo llamado Shmuel se comportaba de la peor manera y no se parecía en nada a aquel Shmuel Hanabí, por el cual todas las mujeres de la época le ponían ese nombre a sus hijos, porque había salido una voz del cielo declarando que nacería un niño que sería llamado Shmuel, cuyo nivel sería como el de Moshe y Aarón juntos. Midrash Shmuel capítulo 3. Esta mujer me dijo que cuando las mujeres le ponían este nombre a un hijo, esperaban que éste siguiera el camino recto de Shmuel Hanabí. Entonces ella no entendía por qué su hijo no seguía ese camino, sino que por el contrario le amargaba la vida. Le expliqué que Haná había llamado así a su hijo para mencionar que su nombre, Shemo, es el Dios, es decir, que su nombre era como el nombre de Dios. Y en el momento en que salió la voz del cielo, Haná dijo: que sea tu voluntad que ese niño que va a nacer sea mi hijo, y que sea un profeta comparable con Moshe y Aarón juntos. Y como dice el versículo, Moshe y Aarón entre sus sacerdotes y Shmuel entre los que invocan su nombre. Tehilim 99:6. Maran Harab Shach escribió que en nuestra época hay personas que eligen este nombre para sus hijos, pero no saben el profundo significado que se esconde detrás del mismo. Por eso también le dije a esa mujer que desde el momento en que llamó así a su hijo, ella se obligó a sí misma a esforzarse por entregar toda su vida para que él estudiara Torá y lograra elevarse y crecer espiritualmente, así como Haná se ocupó y se preocupó por el futuro de su hijo, y colocó la cuna en el Bet Hamikdash al día siguiente de que el niño dejó de amamantar, para que pudiera oír palabras de Torá y recibir santidad. El libro de Shmuel cuenta que cuando Shmuel estaba acostado en el Bet Hamikdash, cerca de Elija Cohen, oyó una voz que lo llamaba por su nombre. Al oír que lo llamaban, se despertó y fue hacia el Cohen, porque pensó que él lo había llamado, pero Elí le contestó que él no lo había llamado. Tiempo después sucedió lo mismo y Elí volvió a decirle que tampoco esta vez lo había llamado. Después de que esto ocurriera varias veces, Elika Cohen le dijo a Shmuel que al parecer era Dios quien estaba llamándolo y que cuando volviera a ocurrir debía responder: habla, oh Eterno, que tu siervo escucha. Shmuel Aleph 3:9. En la continuación del texto vemos que efectivamente eso fue lo que sucedió, pero Shmuel solo respondió: habla, que tu siervo escucha, sin mencionar el nombre de Dios. ¿Por qué Shmuel hizo esto? Porque en su enorme humildad, Shmuel pensaba que él no era digno de recibir el don de la profecía, por no encontrarse aún en el nivel necesario para merecer
tal revelación que Hashem les hablara de manera directa, y por eso es que no mencionó el nombre de Hashem. Shmuel tuvo el mérito de ser equiparado con Moshe y Aarón, sobre quienes está escrito que nunca molestaron a un judío para su propio provecho sin haber pagado adecuadamente sus servicios. Midrash Shmuel capítulo 14. Posteriormente Hashem le dijo a Shmuel Hanabí que Hafni y Pinhas, los hijos de Elija Cohen, morirían en la guerra. Shmuel no se apresuró en revelar la profecía que había recibido, y recién a la mañana siguiente y ante la insistencia de Elí, él aceptó revelar las palabras de Hashem. Esto demuestra la gran humildad que tenía, no como la mayoría de las personas que siempre salen corriendo a contarles a sus amigos todo lo bueno que les ocurre. Shmuel podría haberse enorgullecido delante de Elí por haber merecido recibir la profecía de Hashem. ¿Qué fue lo que provocó la muerte de Hafni y de Pinhas? Que no recapacitaron al oír la profecía y siguieron con su mal comportamiento. Algo parecido ocurrió con Ahab y Jeroboam ben Nebat. Ellos oyeron profecías muy duras, pero no corrigieron sus actos. Esto se debió al orgullo, que es lo contrario de la subyugación, y por eso merecieron ser castigados por la divinidad. El versículo dice: Moshe y Aarón entre sus sacerdotes y Shmuel entre los que invocan su nombre. Shmuel Hanabí tuvo el mérito de ser comparado con Moshe y Aarón y de estar entre aquellos que invocan el nombre de Hashem, bendito sea. Todo debido a su humildad y a haber anulado su ego a un nivel que es difícil de concebir. Como nos cuenta el mismo Nach, Shmuel iba de un lugar a otro oyendo las dificultades del pueblo y no se estableció en un lugar fijo, esperando que la gente fuera hacia él. Midrash Rabbah 18:10. Estas virtudes las compartía con Moshe y con Aarón. Aarón amaba la paz y hacía todo lo posible por conseguirla, sin importarle su propio honor. Aarón iba de una persona a la otra para lograr convencerlas de que hicieran las paces entre ellas. Del mismo modo, Moshe Rabbeinu no se enorgulleció por el hecho de ser el líder del pueblo y trató de acercar a Datán y a Abiram para apaciguarlos cuando tuvo lugar el pleito con Korah. A partir de todo esto podemos ver que para adquirir la Torá y para tener el mérito de elevarnos espiritualmente, debemos comportarnos con humildad, anular nuestro ego y entregarnos por completo, tal como lo hicieron Yosef Tzadik, Moshe, Aarón, Shmuel Hanabí. Porque la Torá no la adquiere sino aquel que está dispuesto a morir por ella. Shabbat 83b. Es decir, quien mata a sus malas cualidades. Lo voy a volver a repetir, la última parte. Porque la Torá no la adquiere sino aquel que está dispuesto a morir por ella. Shabbat 83b. Es decir, quien mata a sus malas cualidades. Creo que el mensaje aquí es sumamente claro. A veces nuestra vida marcha por caminos diferentes, rumbos diferentes, y creemos que allá afuera, o creemos que la mundanalidad nos va a pagar lo que el Boreolán nos puede pagar. Pues estamos equivocados. Hashem es el mejor pagador, y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de todo aquello que no se puede comprar con dinero, como lo habla aquí, la shalom, la humildad, la sumisión, la entrega total. Y eso es lo que el Boreolán quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que entreguemos nuestra vida en la Torá, porque es la garantía eterna, es la garantía que nos va a dar una vida eterna, ¿sí? En donde vamos a poder tener absolutamente todo aquello que anhelamos, ¿sí? Voy a leer un poco acerca para el alma, porque también nuestra Neshama necesita esa dosis de espiritualidad.
la esposa de su señor puso sus ojos. Una sinopsis. Esta sección nos recuerda significativamente que debemos constantemente estar en guardia para evitar ser desviados por la inclinación al mal. Como los acusadores atacan al hombre diariamente, él debe adherirse a la dimensión y Sefirá conocida como Geburá para volverse más fuerte que la inclinación al mal. Como los cabalistas indican, Yosef ejemplifica este esfuerzo. Se expuso a acusaciones infundadas debido al enorme cuidado que tenía sobre la apariencia personal. Los cabalistas enseguida señalan la importancia de guardar y preservar el pacto sagrado. El pacto, se nos ha dicho, abarca el cielo y la tierra. Cuando es guardado apropiadamente, Hashem derrama bendiciones sobre el mundo. Pero si el juicio de Hashem encuentra al mundo lleno de gentes perversas, el cielo y la tierra se secarán y sus funciones naturales sustentadoras de la vida cesarán. Una lectura de esta sección del Zohar HaKadosh fortalece nuestra resistencia a los impulsos malignos y vanos y endurece nuestra resolución de alcanzar un cambio positivo por el bien de nuestra alma y de toda la humanidad. Las acciones colectivas intolerantes egocéntricas del hombre pueden volverse tan grandes que crean una masa de negatividad que bloquea literalmente la luz para que no fluya a nuestro mundo. Nuestra conexión en este pasaje ayuda a disolver este bloqueo para permitir la penetración de la luz. Y ojo con esto, porque hago un pequeño paréntesis acá, porque en realidad nosotros no solo bloqueamos la luz para nosotros, sino que la bloqueamos para el mundo entero con nuestros actos egocéntricos, con nuestras perturbaciones mentales, con nuestras actitudes déspotas, todo aquello que lleva a que la luz sea bloqueada, la bloqueamos no solo hacia nosotros, sino a toda la humanidad y a todo el universo. Y acaeció después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos sobre Yosef. Bereshit 39:7. Rabbi Hillá empezó la discusión con el versículo: bendigan a Hashem ángeles suyos, poderosos que cumplen su mandato para escuchar su palabra. Teilín 103:20. Ven y ve, un hombre debe de ser cuidadoso para evitar pecar y debe caminar por el camino de la rectitud para no ser desviado por la inclinación al mal, que diariamente trae acusaciones contra él. Porque la inclinación al mal constantemente lo acusa. Conviene a un hombre vencerla y mantenerse firme, de modo que la inclinación al mal no pueda moverlo. El hombre debe de ser más poderoso que ésta y estar adherido al lugar de la Geburá, o poder, porque cuando el hombre la vence, se adhiere al lado de la Geburá y es fortalecido. A causa de que la inclinación al mal es poderosa, conviene a un hombre ser más poderoso. Aquellos que la vencen son descritos como poderosos, ya que están con su propia clase, porque por vencer al poderoso se hacen tan poderosos como éste. Estos son los ángeles del Santísimo, bendito sea Él, a saber, los justos, quienes vienen del lado de la Geburá severa para vencer a la inclinación al mal. Son llamados poderosos que cumplen su mandato. Bendigan a Hashem, ángeles suyos, tales como Yosef, quien fue llamado justo y poderoso, y preservó el pacto sagrado que estaba impreso sobre él. Rabí Elazar pregunta, ¿cuál es el significado del versículo? Y acaeció después de estas cosas. Dice, ha sido explicado que el lugar del cual la inclinación al mal produce acusaciones
es el grado llamado después de estas cosas. Joseph le dio una abertura para sus acusaciones. Así que la inclinación al mal dijo que el padre de Joseph tenía duelo por él y que él, Joseph, se adornaba y rizaba su cabello. Así despertó contra él a la tentación, a saber, la esposa de Potifar, y ésta lo asedió. Y aconteció después de estas cosas, ven y ve, cuando el Santísimo bendito sea él inspecciona el mundo para juzgarlo y encuentra gente perversa allí dentro, entonces cerrará el cielo y no habrá lluvia, y la tierra no dará sus ríos, y ustedes perderán rápidamente de sobre la tierra el mejoramiento que Hashem les dio. Devarim 11:17. Porque por los pecados de los hombres, el cielo y la tierra cesan de realizar sus funciones naturales. Ven y ve, aquellos que no guardan el pacto sagrado causan separación entre los hijos de Israel y su Padre en el cielo, porque esto está escrito: vigilen para que su corazón no se rebele y los seduzca y veneren a otros dioses que se postren ante ellos. Devarim 11:16. Y cerrará el cielo y no habrá lluvia, y la tierra no dará sus ríos, y ustedes perderán rápidamente de sobre la tierra el mejoramiento que Hashem les dio. Aquel que no guarda el pacto es igual a una persona que sirve a otro Elohim, porque es falso con el pacto sagrado. Cuando el pacto sagrado es bien guardado en el mundo, el Santísimo bendito sea él vierte bendiciones desde arriba, las cuales son derramadas sobre el mundo, como está escrito: lluvia de donaciones, rocías Elohim, y a tu herencia debilitada revives. Teilín 68:10. La lluvia de donaciones es una lluvia de favores que es derramada cuando el Santísimo bendito sea él es favorable hacia la congregación de Israel y desea derramar bendiciones sobre esta. Entonces a tu herencia debilitada revives. Tu herencia es Israel, la herencia del Santísimo bendito sea él, como está escrito: Jacob es la porción de su herencia. Devarim 32:9. La debilitada es la congregación de Israel que está debilitada en una tierra extraña. Tiene sed de agua, pero no puede apagar su sed, y está así debilitada con lluvia favorable. Entonces revives. Así el cielo y la tierra y todas sus huestes están establecidos sobre los principios del pacto, como está escrito: si mi pacto no se mantiene día y noche, no puse las leyes del cielo y de la tierra. Yirmiyá 33:25. Debemos guardarlo como ya ha sido explicado. Por lo tanto, está escrito primero: y era Joseph de hermosos atributos y de bella apariencia. Bereshit 39:6. Y la mujer de su amo puso los ojos sobre Joseph, lo cual significa que a causa de que éste no estaba en guardia, sino que se adornaba rizando su cabello, y era de buen ver y bien favorecido, la esposa de su señor puso los ojos sobre él. Un poco para la Neshama. Quedan ya unos pocos minutos. Poco acerca de los sueños de Joseph, que es una de las cosas más como relevantes en esta parashá. Joseph Hatzadik soñó 2 sueños que incrementaron en gran medida el odio que le tenían sus hermanos. Tal como dice el pasuk, y ellos incrementaron más su odio hacia él. En el segundo sueño, Joseph vio que el sol y la luna y 11 estrellas se prosternaban ante él,
Este sueño era muy significativo y estaba revelando que llegaría el día en el cual su padre, su madre y sus tribus, Tikkun, y las tribus se prosternarían delante de él. Y eso fue lo que provocó un odio tan grande en el corazón de sus hermanos. Podríamos pensar que Jacob Avinu no aceptó este sueño, pues está escrito, y su padre lo reprendió. Jacob le dijo a Yosef que su madre ya había fallecido, y en consecuencia no era posible que ese sueño fuera verdadero. Pero la verdad es que Jacob Avinu aceptó la autenticidad del sueño de Yosef. Y así está escrito, pero su padre guardó el asunto. Rashi. Jacob Avinu reprendió a Yosef porque vio el odio que le tenían las tribus. De todas maneras, aún podemos preguntarnos cómo es posible que Jacob aceptara la autenticidad del sueño si en verdad la madre de Yosef ya había fallecido. La respuesta es que Bilhá, la sierva de Rachel, fue quien crió a Yosef en lugar de Rachel, y ella sería quien se prosternaría delante de Yosef, cumpliendo así con el sueño. En el primer sueño, Yosef soñó que había 11 gavillas que se prosternaban ante él. ¿Por qué en este sueño no tuvo ninguna señal aludiendo a su padre y a su madre tal como hubo en el segundo sueño? Otra pregunta más. Cuando la Torá dice que Jacob Avinu guardó el asunto, entendemos que estaba esperando ver cuándo se cumpliría el sueño. Es decir, que estuvo de acuerdo con la idea de prosternarse ante su hijo. Y esto llama mucho la atención. Podemos seguir cuestionándonos. Para que se cumpliera el sueño era necesario que Yosef viajara a alguna parte y que se convirtiera allí en rey. ¿Acaso Jacob Avinu presintió que su hijo Yosef se le alejaría? De lo contrario, ¿cómo pudo pensar que podía llegar a cumplirse el sueño? Es necesario explicar que el Sadik es llamado rey. Yosef era Sadik Yesod Olam. Por el mérito de sus rectitudes y de su Torá, fue dotado con las cualidades de un rey. Vale decir un rey en la Torá. Un rey que gobierna sobre sus propios instintos. Como ya dijimos, los Sadikim son llamados reyes. Personas que reinan son los sabios. Jacob Avinu le transmitió a Yosef toda la Torá que él mismo había aprendido en la yeshiva de Shen y Eber, y durante toda su vida. ¿Cómo es posible que un joven de 17 años fuera tan inteligente como para aprender en tan poco tiempo lo que a su padre le llevó 80 años de estudio? Yosef Tzadik era un gran hombre y Jacob Avinu entendió que él sería un rey, cumpliendo de esta manera su sueño. Jacob comprendió que Yosef sería un Talmid Jajam y que incluso llegaría a niveles de Torá más elevados que él mismo y que sus hermanos. Con respecto a Bilhá, quien se prosternó delante de Yosef, está escrito: dichosa la madre de los hijos. Teilín 113:9. Al ver la grandeza espiritual de su hijo, ella también iría a prosternarse ante él. Esto era lo que Jacob esperaba, que Yosef consiguiera superar a todos con su nivel espiritual. Sin embargo, lo reprendió para que no se enorgulleciera de su grandeza en Torá. Pero Jacob guardó en su corazón el deseo de ver a su hijo convertido en un grande de la Torá. Finalmente se cumplieron las dos cosas. Yosef fue rey y también fue grande en Torá. Lo que está escrito respecto a que sus padres se prosternarían delante de él se refiere al orgullo que sentían por él. La prueba de esto es que cuando Yosef envió las carrozas para llevar a su padre a Egipto, Jacob dijo: mi hijo Yosef vive aún. Bereshit 45:28. En hebreo la palabra ad, tikum, od, aún, puede utilizarse como también. Si la entendemos
con esta última acepción. Lo que Jacob Avinu estaba diciendo era que su hijo también era rey en Egipto y también era rey por su grandeza en la Torá. Porque Yosef siguió siendo sadik y no olvidó lo que había estudiado a pesar de que habían transcurrido 22 años. Ahora podemos entender por qué en el primer sueño no figuraban los padres de Yosef. Cuando un sueño se repite, eso es una señal de que el sueño es verdadero. Por eso Yosef Hatzadik le dijo al faraón que su sueño se cumpliría, porque lo había soñado 2 veces. De haber sabido que Yosef sería verdaderamente un rey, Jacob habría tenido un gran sufrimiento al pensar que su hijo, quien estaba inmerso en la tienda de la Torá, debería reinar sobre un pueblo extraño. A un sadik como Jacob Avinu no le interesaba el honor que eso implicaba. Hashem arregló que hubiera una diferencia muy pequeña entre los 2 sueños para evitar que el sadik sufriera. De esta manera interpretaría el sueño de una manera ligeramente diferente y no pensaría que Yosef soñó exactamente lo mismo en 2 oportunidades, y en verdad así fue. Jacob interpretó que rey significaba ser rey en Torá. En cuanto a la rectitud que tendría Yosef, aquí podemos ver hasta qué punto Hashem cuida el honor de los tzadikim. En la continuación de la historia de Yosef, vemos que cuando le mostraron a Jacob Avinu la ropa ensangrentada de Yosef, él dijo: seguramente Yosef ha sido despedazado. La particularidad de esta expresión en hebreo es que repite 2 veces la palabra despedazado. Tarof Torah Yosef. Bereshit 37:33. ¿Por qué Jacob Avinu repitió 2 veces esta palabra? En su profundo sufrimiento, Jacob dijo: si Yosef me hubiera contado que soñó 2 veces lo mismo, entonces los 2 sueños podrían haberse hecho realidad. Pero ahora que Yosef ha muerto, el sueño no puede cumplirse. No será rey ni Talmid Jajam. La situación era muy dolorosa y por eso Hashem hizo que Jacob dijera 2 veces Tarof Torah, aludiendo a los 2 acontecimientos trágicos que le sucedieron a Yosef, su venta y el episodio con la esposa de Potifar. De esta manera la Torá nos está diciendo que Hashem quiso reducir el sufrimiento de Jacob y por eso dejó que creyera que Yosef había sido asesinado por una bestia salvaje y que no pudiera y que no supiera que los hermanos lo habían vendido como esclavo a una tierra lejana. Además, la palabra seguramente tiene el mismo valor numérico que el nombre de Hashem, Ekyeh, Zere. Ekyeh me envió a ustedes, Shemot 13:14. Esta es una profecía de Jacob que podemos entender a partir de todo lo que venimos diciendo. Significa que desde el momento en que Yosef fuera llevado a Egipto, recibiría protección directa de Hashem. En el momento en el que Jacob Avinu dijo en medio de su sufrimiento: seguramente Yosef ha sido despedazado, Taroch Torah Yosef, Hashem le contestó Ekyeh, implicando que su nombre lo cuidaría en estos 2 episodios tan difíciles. El hecho de que Yosef no soñara también con sus padres en el primer sueño puede explicarse de otra manera más. El sueño de las gavillas representa la hambruna que asolaría la tierra y en ese momento solo los hermanos llegarían hasta Egipto. Por eso el sueño mencionaba tan solo 11 gavillas, pero el segundo sueño, donde estaban también el sol y la luna, se cumplió cuando toda la familia viajó a Egipto, cuando también Jacob y Bilhá se encontraron con Yosef. Si prestamos atención, veremos que Jacob Avinu solamente reprochó a Yosef la autenticidad del segundo sueño, pero no le dijo nada sobre el primer sueño.
en el cual no aparecería Jacob. Pero el segundo sueño provocó el odio de los hermanos y por eso Jacob lo reprochó ahora por ambos sueños, diciéndole: así como el segundo no se puede cumplir, tampoco puede cumplirse el primero. Si él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, esposas de su padre, Jacob se casó con las dos sirvientas. ¿Acaso esto es adecuado al honor de Jacob? Del hecho de que Yosef le contara a su padre que los hermanos hablaban despectivamente de los hijos de Bilhá y de Zilpá. Entendemos que ellas verdaderamente eran sirvientas. Otra prueba es el versículo mismo, porque la razón por la cual Yosef solía estar con los hijos de Zilpá y Bilhá era que los hijos de los patriarcas los avergonzaban, despreciándolos por su origen y provocándoles un gran sufrimiento. Esto es algo muy difícil de entender, porque Lea y Rachel tenían un papel de profecía y sabían que Jacob se casaría con 4 mujeres. Lo que no sabían es que las otras 2 serían sus sirvientas. Abraham Avinu tuvo a Ismael con Agar y otros hijos con Keturá, pero todos ellos quedaron fuera del pueblo de Israel. ¿Acaso se podía llegar a pensar lo mismo de los hijos de Bilhá y de Zilpá? Que Hashem no lo permita. Hazbe Shalom. Aparentemente la explicación la encontramos en la Agadá de Pesaj. En la noche de Pesaj decimos: Labán quiso arrancar todo de raíz, odiaba a Israel y era un enemigo de facto. Esau quiso matar a Jacob, a su cuerpo, como está escrito: lo mataré. Pero Labán quería arrancar la raíz, es decir, anular la misma fuente espiritual. Él sabía que las tribus saldrían de las 4 esposas de Jacob y por eso convirtió a 2 de sus hijas en sirvientas. Les dio el estatus de sirvientas para que de esta manera la descendencia de Jacob fuera defectuosa. Pero Jacob sabía que eran hijas de Labán y que la categoría de sirvientas que les adjudicó a la fuerza no tenían ningún valor. Voy a quitar unos cuantos minutos para terminar la enseñanza. El hecho de que Labán entregara a Bilhá como sirvienta para Rachel también fue dirigido desde el cielo para que el espíritu de santidad de Rachel cayera sobre Bilhá. Y esta es la razón por la cual Jacob se mudó a la tienda de Bilhá después del fallecimiento de Rachel. Si no hubiera sido así, este acto no podría entenderse. De la misma manera, Lea le transmitió su espíritu de santidad a Zilpá, quien perdió de esta manera su estatus de sirvienta, sin que hubiera ninguna diferencia entre Lea y Zilpá. A esto se refiere Labán: quiso arrancar todo de raíz, como está escrito: el arameo intentó destruir a mi padre, pero Hashem se interpuso y anuló sus intenciones, haciendo de las sirvientas nuestras matriarcas mujeres justas. En la bendición que les damos a nuestras hijas decimos: que seas como Sará, Ribcá y Rachel y Lea. Pero no recordamos a Bilhá y a Zilpá. La razón es que ellas eran como una sola persona junto con Rachel y Lea. Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió con Sará, quien dijo: quizás me construiré yo de ella. Bereshit 16:2. Ya que esta posibilidad se anuló cuando Ismael y Agar fueron alejados de la casa de Abraham. Jacob Avinu sabía por profecía que solamente tendría el mérito de recibir el mundo venidero si se le nacían 12 tribus y todas vivían física y espiritualmente. Labán intentó provocar que Jacob tuviera solamente 8 hijos, es decir, que le faltaran los 4 hijos de las sirvientas, y aparentemente Jacob llevó a cabo el plan de Labán. Esto lo hizo con la intención de que la fuerza de la impureza pensara que había tenido éxito y no siguiera molestando al pueblo de Israel con nuevos intentos de dañarlo. Los sagrados patriarcas no les temían a los ángeles y eran capaces de vencerlos, tal como Jacob venció al ángel de Esau.
Esta cualidad fue transmitida a todo el pueblo de Israel y siempre podremos vencer al Satán, que es un ángel que no puede ser captado por los sentidos. Podemos vencerlo con la fuerza del rezo. También Moshe Rabbeinu, gracias al mérito de los patriarcas, logró subir al cielo sin temer a los ángeles y también logró vencerlos. Ahora entendemos por qué la imagen de Jacob está grabada en el trono de gloria. Bereshit Rabbah 78:3. Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu: aférrate a mi trono y responde a los ángeles. Shabbat 88b. Lo que le dijo era que así como Jacob los venció, él también podía hacerlo. Está escrito que Moshe miró la imagen de Jacob Avinu y recibió fuerzas para vencer a los ángeles. Toda la fuerza de Jacob fue por el mérito de ser el pilar de la Torá. Dejo con ustedes a Shoshana con la verajá del cierre del libro. Bueno, estamos terminando estudiando otra parasha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'hayei olam nadav etoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén.